Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué bueno volvernos a ver y continuar con este maravilloso estudio que estamos haciendo del libro de los Reyes. Y es importante entender que el libro de los Reyes es uno de los libros que nos habla acerca de la vida de estos reyes y el reino unido y el reino dividido. Entonces vamos a continuar con este libro de Reyes. El libro de los Reyes se divide en primero y segundo libro de Reyes y estamos por ahora estudiando el primer libro de Reyes. Dios permita, hoy terminamos este primer libro de Reyes para dar inicio al segundo libro de los Reyes mañana. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Quiero saludar a los hermanos que se conectan hoy a través de esta red social como es el Facebook y que estamos transmitiendo en este momento en vivo. Y qué bendición. Saludamos a Débora Garzón, Juan Carlos Delgado Grijalva y bueno, qué lindo es el Señor. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana que tú colocas hoy delante de tu presencia, este tiempo, Señor. Nos permites estar aquí reunidos para estudiar tu palabra, Padre bendito. Nos permites estar aquí reunidos para seguir estudiando este maravilloso libro como es el de los Reyes. Padre, tú nos das la sabiduría para poder hoy entender este libro. Te pido, Espíritu Santo, que tomes mi vida y la uses para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que lo que yo hoy voy a predicar, enseñar, no sea con sabiduría y conocimiento humano, sino con ese precioso respaldo tuyo, Señor Jesucristo. Oh, Señor Jesús, toda la gloria, toda la honra es para ti. Muévete de una manera especial. Espíritu Santo, ministra a cada vida, a cada persona, a cada hermanito, a cada hermanita, de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta mañana nos saluda Juan Carlos Delgado, nos dice: muy buenos días, pastor y hermano. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así es. Juan 14:6. Francisco Bernal también nos saluda en esta mañana y dice: buenos días, pastor Alberto. Ávido de remodelar lo que Dios hizo a través de Elías contra la maldad de Acab y Jezabel, el pasaje de la lluvia de fuego desde el cielo. ¡Qué bendición! Así es. Y eso lo vamos a estudiar hoy y vamos a estudiar esto y mucho más. Bueno, vamos a colocar una canción muy linda. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Arturo Giraldo. Entonces vamos a escucharla. Soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Soy un soldado del ejército de Dios. Voy marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Hoy feliz marchando siempre guiado Gracias, por su Señor. voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas y mi enfermedad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. al Enemigo Dios aplasta ya, enemigo Dios aplasta ya. Nuestros pies hacia dicho el Señor, bajo nuestros pies hacia dicho el Señor. A golpe de panderos, potestades caen ya. A golpe de panderos, potestades caen ya. A golpe de panderos, huestes caen ya. A golpe de panderos, huestes caen ya. Tengo fe Y lo puedo lograr, tengo fe y lo puedo lograr. todo es Posible, ha dicho el Señor, todo es posible, ha dicho el Señor. Tengo fe y lo puedo lograr, tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor, todo es posible, ha dicho el Señor. Puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, continuamos, mis queridos hermanos. Y ayer estábamos viendo primer libro de los Reyes y seguimos con este precioso libro porque hoy nos corresponde ya hablar de ese reino dividido. Vamos a empezar a hablar de cómo se dividió el reino, pero vamos a hablar de los últimos días de Salomón que yo quería hablarles hoy, de cómo termina Salomón. Empieza bien, pero termina mal. Hermanos, que usted y yo empecemos bien y terminemos bien, como lo fue un Daniel, como lo fue un José, como lo fue un Elías. Empecemos bien y terminemos bien. Y hoy quiero concentrarme en esta segunda parte, pero quiero hacer una mención. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a colocar aquí la cámara. Y entonces estamos viendo este segundo libro de Reyes. Entonces hagamos un pequeño repaso, ¿sí? Y entonces estábamos diciendo, hermanos,
estábamos hablando de que los libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya lo vimos. Esto se conoce como el Pentateuco. Después vienen los libros históricos. Y dentro de los libros históricos está Josué, Jueces, Ruth. Ya vimos estos libros. Vimos primero y segundo libro de Samuel. Y ahora estamos viendo primer libro de los Reyes. Ahora, estábamos diciendo que el Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, que son 5 libros. Los libros históricos, que son 12. Los libros poéticos, que son 5. Los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12. Ahora, decíamos que los libros históricos tienen un periodo de afianzamiento, que son 3 libros, que son Josué, Jueces y Ruth. Un tiempo que es el tiempo de los reyes, la monarquía, tanto unida como dividida, que nos lo habla en los libros de Samuel, los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Y después teníamos un tercer tiempo, que es el tiempo después del exilio, cuando el pueblo regresa de un largo exilio. Esdras, Nehemías y Esther nos hablan de este tiempo. Ayer decíamos que el libro de Reyes es un solo rollo, pero por cuestiones de que era tan grande y un volumen, entonces se dividirse en 2 rollos. Primero y segundo libro de los Reyes. Y nos habla más que todo de la vida de Salomón y cómo se dividió el reino y cómo quedó dividido en 2 reinos, reino del norte y reino del sur. Reino del norte se conocerá como Israel y el reino del sur como Judá. Ahora, decíamos que el libro no menciona a su autor, pero estábamos diciendo que según la tradición judía, este libro fue escrito por Jeremías. Ahora, fue escrito aproximadamente, abarca más o menos el periodo del año 960 al 850 y contiene un estilo narrativo histórico y que su propósito era lo que empezó como un pueblo que se dividió en 2 reinos y que tuvieron guerras entre ellos y lo llevó a la apostasía. O sea, empieza como un pueblo y después se divide en 2 reinos y eso lo va a llevar a la apostasía. Entonces, decíamos que hay 3 reyes que son del Reino Unido, Saúl, David y Salomón. Y estábamos hablando de la vida de Salomón y decíamos que este libro, la primera parte me habla de ese Reino Unido con Salomón, del capítulo 1 al capítulo 11. Del capítulo 12 al 16, ese reino dividido y la sucesión de reyes. Y por último, el capítulo 17 al 22 me habla de la apostasía de Israel y cómo un rey llamado Acab llevó al pueblo a la máxima apostasía y Dios levanta un profeta de fuego llamado Elías. Eso lo estábamos ayer hablando, estudiando y todo. Y decíamos que el contenido del libro de Reyes es inicios de Salomón, edificaciones de Salomón, fama y caída de Salomón, división del reino, sucesión de reyes, Elías el profeta y el rey Acab el apóstata. Entonces, ayer veíamos cómo Salomón le pide a Dios sabiduría y veíamos cómo le pidió sabiduría a Dios para iniciar su reino, porque él no sabía, porque le entregan un reino, su padre le entrega el reino, le dice, haga usted, ahora usted es el rey, pero él dice, yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Y Dios se le aparece en sueños en Gabaón y le dice, Señor, dame sabiduría. Y Jehová Dios le dice, por cuanto me has pedido sabiduría, te la voy a dar y también te voy a dar riqueza y te voy a dar fama. Y vemos cómo Salomón empieza Dios a levantarlo y empieza a hacer edificaciones. Y la primera edificación que le hizo a Jehová Dios fue el templo. Y decíamos que duró 7 años la construcción del templo. Pero también se propuso edificar un palacio para él que se demoró 14 años edificándolo. Donde tenía un trono de marfil con leones y todo. Y tenía escalones y todo. Y un trono de marfil recubierto completamente de oro. Entonces ya Dios lo lleva a la cumbre y le empieza a dar fama y lo empieza a exaltar. Y era tanta la fama que viene una mujer que era la reina de Saba a visitarlo y a escuchar de él y de su sabiduría. Pero después, a partir del capítulo 11, vemos, hermanos, cómo ya Salomón empieza su caída, su apostasía. Pero en el capítulo 10 quería hacer mención de algo y estaba hablando ayer de eso. Primera del libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 14. Y dice, entonces el Señor levantó a Hadad,
el edomita, perdón, 10:14. Y dice, la riqueza y el esplendor de Salomón. Y quiero hacer mención de algo. Dice, cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro. Una tractomula más o menos le caben unas 30 toneladas. O sea, casi una tractomula llena de oro le traían a él cada año, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes de todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado en martillo y cada uno pesaba casi, dice, 7 kilos. Y también hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo y cada uno pesaba 2 kilos. Y el rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Hermano, eso es mucho. Eso es mucho oro. Hermano, estamos hablando de 23 toneladas de oro cada año, porque es que no solamente, es que era cada año, y gobernó 40 años, hermano, y cada año le traían esto. Entonces, hermano, la riqueza de Salomón es incalculable, porque en este momento el precio del gramo de oro está aproximadamente a 190, 200 mil pesos gramo de oro. Entonces ya ustedes se pueden imaginar cuánta riqueza tenía Salomón. Pero ya en el capítulo 11 vemos cómo Salomón empieza su caída. Y vamos aquí a mirar, hermanos, esa caída de Salomón, ¿sí? La caída de Salomón para que el reino se dividiera. Porque mire, el capítulo 11 dice, pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán de vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor, y tuvo 700 mujeres reinas, o sea, 700 esposas, y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón llegó ya a una edad de la vejez, sus mujeres le inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Micol, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces Salomón decidió edificar un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte en el que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo mismo lo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces, y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a dioses ajenos. Pero él no quiso guardar lo que Jehová le había mandado. Entonces Jehová le dijo a Salomón, por cuanto has obrado así, y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te he mandado, que te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo voy a hacer en tus días por amor a tu padre David. Lo quitaré de manos de tu hijo, pero no te quitaré todo el reino, sino que te daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y se dividió el reino, hermanos. 10 reinos apoyarán el nuevo rey, el del reino del norte. Ahí entonces, hermanos, vemos el surgimiento de Jeroboam como rey del norte, y en el sur quedará Roboam, el hijo de Salomón. Y ahí se dividió, hermanos, los 2 reinos. División del reino, pero también apostasía del pueblo, porque tristemente, hermanos, estos pecados que había cometido Salomón y que había llevado a la apostasía al pueblo, estos pecados se convertirán en pecados que van a transmitirse a las futuras generaciones. Y yo quiero hoy hacer mención de un pasaje que está en Éxodo 37, Éxodo 34, 7.
porque Dios hace una renovación del pacto con el pueblo, ¿sí? Y ahí hace una renovación, pero dice, versículo 6, mire, Jehová pasó delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, Dios perdona el pecado, pero hay algo que queda arraigado, hermanos, queda arraigado en el ser humano y es la iniquidad, esa maldad. Y esa maldad va pasando de padres a hijos y se va acrecentando esa iniquidad. Y esto fue lo que pasó ahora. Su padre David cometió pecado de adulterio y pecado de asesinato con un hombre. Y esto se lo transmitió en los genes, se lo transmitió en su genética a Salomón. Y este pecado pasó a su espíritu, a su parte espiritual. Y entonces mire ahora, este hombre ahora se vuelve un promiscuo sexual, teniendo 700 esposas, 300 concubinas y cayendo en la apostasía, cayendo en la idolatría, cayendo en el pecado de idolatría, hermano. Y esto se lo va a transmitir a su hijo Roboam y así sucesivamente, hermano. Por eso se tiene que quebrantar eso, hermano. Y por eso era necesario que Jesús viniera para morir en una cruz y romper esas maldiciones generacionales que quieren pasar de padres a hijos. Y hermano, y por eso, hermano, hoy es necesario, hermano, ministrar mucha liberación y decirle a la persona que tiene que quebrantar, romper esas maldiciones generacionales y tiene que quebrantar. Y era lo que yo les decía, hermano, esa iniquidad, porque está arraigado de padres a hijos desde nuestros antepasados. Entonces, cuando usted llega a Cristo, yo llego a Cristo, hermano, ahora le digo, Señor, desarraiga de mi vida, saca de mi vida, Señor, toda iniquidad que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos hayan cometido, Señor, y me declaro libre porque tú hoy me haces libre de toda esa iniquidad, de toda esa inmundicia, porque mire lo que está diciendo la palabra en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy esa es una característica de estos últimos tiempos, hermano, el aumento de esa maldad, de esa iniquidad, y que está arraigada ya en los pueblos, ya en las ciudades, ya en los países, hermanos. Por eso ya la venida de Cristo está cerca. Pero hoy dile, Señor, desarraiga. Usted viene a Cristo y le dice, Señor, perdóname. Y Él perdona la rebelión, perdona el pecado. Pero dice que no tiene, mire lo que dice. Y dice, pero mire lo que dice aquí, qué interesante. ¿Sí? Guarda millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Hermano, entonces usted viene a Cristo ahora y le dice, Señor, perdona, limpia mis pecados, perdona mis pecados, perdóname, Señor, mi rebelión, perdona, Señor, mi iniquidad, Señor, y hoy desarraigo esa iniquidad que traigo del pasado, que traigo de mis antepasados, Señor. Hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Y hermano, empiece a hacerlo, hermano, y empiece a desatar a sus hijos de toda iniquidad, de toda maldad, hermanos. Y vamos a ver generaciones nuevas llenas de la presencia de Dios. Continuemos con este precioso estudio. Ya Salomón muere. Ahí ya vemos, hermanos, ya en el capítulo, ya más adelante, ya en el capítulo 11, no solamente la apostasía, sino la muerte de Salomón. Entonces llega el capítulo 12. Y del capítulo 12 al capítulo 14 encontramos, hermanos, la rebelión. Jeroboam divide el reino. 10 tribus se levantaron con Jeroboam y formaron el reino de Israel. 2 tribus quedaron con Roboam, que era el hijo de Salomón, y fueron el reino del sur, conocido como Judá. La intransigencia del joven rey causó esto. Israel vivió 200 años y Judá vivió 300 años. Y ambos reinos se tuvieron que enfrentar al cautiverio. Usted lo puede ver aquí, reino del norte, aquí está
su capital es Samaria, Siquén, después pasará a ser Samaria, y el reino del sur, Judá, su capital es Jerusalén. Entonces se dividió en 2 reinos. 10 tribus apoyan el norte, 2 tribus apoyan el sur. Judá y Benjamín quedan acá, y el resto, todas las demás tribus quedarán. Pero mire que el pueblo judío está rodeado de filisteos, tribus árabes, de los edomitas, de los moabitas, de los amonitas, de los arameos, que son después los damascos, y las tribus arameas. Tremendo, hermanos. Continuemos, sigamos con este estudio. Entonces, para mayor comprensión de ustedes, cuando aparece una X, donde hicieron lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Cuando aparece una Y, hicieron lo recto delante de los ojos del Señor su Dios. Pero cuando aparezca una Z, hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Todos los reyes del norte fueron malos. En el reino del sur hubo reyes malos, unos reyes muy malos, pero también hubo reyes buenos. Vuelvo y repito, en el reino del norte no hay ningún rey bueno. Fueron aproximadamente 19 reyes y ninguno hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Pero en el reino del sur hubo reyes malos, hubo reyes demasiado malos, perversos diríamos nosotros, y también hubo reyes buenos. Aquí estamos aprendiendo, hermanos, y esto es muy importante que usted lo sepa. Entonces, estamos el reino del norte y reino del sur. Se dividieron los reinos. Y entonces, el primer rey fue Jeroboam. Después le siguió Nabat, Baasa, Ela, Sinri, Onri. Como ellos fueron malos, pero viene uno, hermanos, ¿se acuerda que yo les dije? Mire los colores, póngame cuidado a los colores. Voy a devolverme en un momentico. No sé si usted alcanza a ver los colores pero este es un color, este es un verde, este es un rojo y este es como un color más suave. Entonces, vamos aquí. Yo les voy explicando. Esto hicieron lo malo, pero este fue perverso, fue demasiado malo. En el sur estuvo Roboam, Abiam, hicieron lo malo, pero vino Asa e hizo lo bueno. Entonces el reino se divide en el 933 aproximadamente y empieza, hermanos, ya la sucesión de reyes, tanto para el norte como para el sur. Pero este rey, ahora yo me quiero concentrar en él, porque este fue el peor de todos. Este hizo demasiada maldad en el reino del norte, conocido también como Israel. Y el reino del sur conocido como Judá. Ahora, de los capítulos 17 al 22, ya, entonces ahí, hermanos, estos capítulos, devolvámonos un momentico para que usted tenga, estos son los capítulos del 15, ¿sí? Del 15 al 16. Entonces, ahí están los reyes. Reinó Abiam, reinó Asa, reino de Asa, reino de Nabat y así. Reino de Onri, reino de Acab y todo. Pero ya llegamos al capítulo 17 que yo me quiero concentrar hoy. En este capítulo 17, versículo 22. Capítulo 17 al capítulo 22. Ya me quiero concentrar aquí. Y aquí ya termina el primer libro de Reyes. Del 17 al 22. En este quiero dar gracias porque de verdad que es una bendición poder tomar esta clase y poder estar aquí con ustedes. Y gracias, mi hermano Wilson Díaz Granado dice, fuerza y sabiduría para este guerrero de la palabra. Dios lo bendiga, Pastor Alberto. A todos y cada uno de ustedes, Dios los continúe bendiciendo también. Y lo hago con el amor de Dios. Y toda la gloria es para mi Señor Jesucristo, que me ha dado sabiduría y conocimiento para poder enseñar su palabra. Para Él es la gloria, para Él es la honra. Capítulo 17, capítulo 22. Del 17 al 22 nos habla de un profeta llamado Elías, que tiene un enfrentamiento con un hombre pérfido, malo, perverso, llamado Acab. Entonces, todo empieza, ¿por qué? Voy a explicarles el contexto. Estamos hablando del reino del norte, porque este rey es del reino del norte y se llama Acab. Y este rey malvado llamado Acab,
Resulta y acontece, hermanos, que decide llevar a todo el pueblo a la adoración a un dios pagano llamado Baal, una deidad llamada Baal. Y esta deidad se supone que era una deidad que adoraban los cananeos. Entonces ellos guardaron esta deidad y todavía la seguían adorando. Ahora resulta que según la mitología, esta deidad cananea era la deidad que hacía llover, que hacía traer la lluvia, que hacía que hubieran al llover buenas cosechas y bendiciones las cosechas y abundantes cosechas. Entonces era el dios del trueno, el dios de la lluvia. Se le conocía, Baal significa señor, dueño, amo. Entonces, mire qué tremendo, hermanos. Señor, dueño, amo. Usted y yo solo tenemos un Señor y se llama el Señor Jesucristo. Usted solamente y yo tenemos un dueño, se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Y usted y yo solamente servimos a un Dios grande y misericordioso que murió en una cruz por ti y por mí. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, este rey llamado Acab lleva a todo el pueblo a adorar un Dios, una deidad llamada Baal. Entonces Elías lo va a poner en ridículo. Elías es un hombre de Dios. Y quiero que miremos algunas cosas interesantes aquí. Capítulo 17, versículo 1. Dice, entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, fue a donde el rey y lo confrontó y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca se vuelva a abrir. Y llegó a él una palabra de Jehová que le decía, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en un arroyo de Querid que está al frente del Jordán. Vas a beber del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él partió e hizo conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Se fue pues y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al río Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía de aquel arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Este hombre Elías obedece la voz de Dios. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y se acerca al rey acá y le dice, rey, te vengo a decir una palabra de parte de Dios. No va a haber lluvia y no va a haber ni siquiera rocío hasta que mi boca se vuelva a abrir. En pocas palabras está desafiando no solamente al rey, sino a la deidad que el rey adora. Porque le está diciendo, tu deidad no va a poder hacer nada. Tu deidad, que dices que es el Dios del trueno y de la lluvia, no va a poder hacer nada. Porque yo tengo un Dios grande y poderoso. Y ese Dios grande y poderoso dice que no va a haber lluvia ni rocío hasta que mi boca se vuelva a abrir. Y le dejó el mensaje y se fue. Esto lo iba a afectar a él también. Porque claro, si no hay lluvia y no hay rocío por todos esos lugares, pues va a afectarle a él y va a empezar a venir hambre sobre toda la tierra. Pero él dijo, yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es mi Salvador. Él podría decir el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Y él estaba confiado que si Dios le había dicho, ve y dile a este rey esa palabra, era porque Dios le estaba respaldando y Dios también le iba a sustentar aún en medio de la sequía. Hermano, en medio de esta pandemia, Dios te sustenta a ti y me sustenta a mí con su mano poderosa. Y hermano, ¿qué le dijo el Señor? Ve a un arroyo y yo le he dado ahí órdenes a unos cuervos que te den de comer. Hermano, Dios va a dar órdenes maravillosas para bendecir tu vida en este día. Hoy Dios tiene órdenes desde el cielo y tiene ángeles que están listos para atender esa orden e ir y bendecir tu vida, hermano. Solo que tú tienes que creer, porque al que cree, todo le es posible. Y hermano, Dios le dijo, yo le he dado órdenes a unos
cuervos que te den de comer. Y dice que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo hasta que se secó el arroyo. Hermano, habrá momentos que se seca alguna fuente de bendición, pero Dios tiene otras. Y continuemos con esta hermosa historia, hermanos. Entonces, acá gobernó 22 años, hizo lo malo ante los ojos de Dios y adoró a Baal y le hizo un templo. Y Dios trajo juicio por eso a Israel. Y Elías declaró una sequía de 3 años y Dios lo cuidó escondiéndolo, guiándolo a un arroyo de agua y alimentándolo por cuervos. Si obedeces a la palabra, Dios te cuidará. Hermano, cuando usted hace la voluntad de Dios y obedece a la palabra de Dios, hermano, Dios te cuida y Dios te bendice, hermanos. Dios envió a Elías. Ahora, cuando ya se secó el arroyo, entonces ahora Dios envía a Elías a una viuda, pero que no era de Jerusalén, que no era de Judá, que no era de Israel, sino que era de una región extranjera. Y dice, luego llegó a Elías una palabra que Jehová le decía. Mire, Dios le hablaba a Elías, tenía oídos espirituales sensibles para la voz de Dios. Y dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Y yo le he dado a la orden a una mujer viuda que te sustente. Ustedes después pueden leer este pasaje maravilloso que está en el capítulo 17 a partir del capítulo 8. Pero nosotros encontramos que esta mujer, según el contexto, hermano, era una mujer viuda, pobre. Y dice que mire, sigamos leyendo aquí para que podamos entender. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de aquella ciudad había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vasito de agua para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él se volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan hecho por tus manos. Ella entonces respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñadito de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Y Elías entonces le dijo, no tengas temor. Mire, Dios te dice hoy, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Mire qué palabra profética tan hermosa le dio. Abro comillas. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga volver de nuevo sobre la faz de la tierra. Haga Jehová volver a llover de nuevo sobre la faz de la tierra. Le dijo, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá hasta que vuelva a llover. ¿Cuántos años iba a demorar en no volver a llover? 3 años. 3 años de manera milagrosa. Dios la iba a sostener a esta mujer. Hermanos, esta pandemia ya vamos casi 3 meses, pero aquí estamos hablando de una sequía de 3 años, hermanos. Solo piense, 3 años y Dios sustentando de manera sobrenatural, porque dice que la harina no escaseaba. Esa mujer sacaba harina y ahí permanecía la harina. Y sacaba aceite y ahí estaba el aceite. Hermano, ese era un milagro sobrenatural. Y este es el tiempo, hermano, de empezar a ver milagros sobrenaturales. Declaro en tu vida milagros sobrenaturales de provisión y de bendición para tu vida que van a venir en estos tiempos, hermano. Tiempos donde se cerrarán. Aparentemente se cierra el cielo, pero para ti no, porque para ti hay bendición. Entonces Dios envió a Elías a donde una mujer viuda en Sarepta, y ella le dio de comer con lo último que tenía, su harina y su aceite, y nunca se acabaron. A la muerte del niño, clamó a Elías, quien a su vez clamó a Dios, quien le devolvió la vida al niño, y la mujer llegó a creer en Dios de Elías. Recuérdese que esta mujer al principio no creía en el Dios de Elías. Dice, vive Jehová tu Dios, le responde en el versículo 12. Vive Jehová tu Dios.
Pero esta mujer tuvo un percance. Y esta mujer, el percance que tuvo fue que su hijo se le muere. Cuando su hijo se le muere, Elías le dice, dame acá tu hijo. Y lo tomó entonces Elías su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo, Jehová, Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciéndola morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma volvió al niño y éste revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, llegó el momento, te voy a decir algo, llegó el momento de que el mundo crea en un Dios grande y poderoso. Llegó el momento, hermanos, que la gente reconozca que hay un Dios grande y poderoso. Y llegó el momento en que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo y vamos a imponer manos sobre enfermos y ellos sanarán. Y vamos a orar y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanos. Después viene el capítulo 18. Y en el capítulo 18, hermanos, ya Elías decide regresar a ver a Acab. Y en el capítulo 18, Elías decide regresar a ver a Acab. Y Elías decide confrontar el rey Acab. Y después Elías confronta a los profetas de Baal. Pero vamos a ir mirando por partes. Acab culpa a Elías por la sequía. Y Elías le dice que él es quien turba a Israel. Entonces Elías desafía a los sacerdotes de Baal en la cumbre de un monte llamado Carmelo. Entonces Elías se paró al frente del pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a titubear entre dos pensamientos o dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras él. A partir del capítulo 21, del capítulo 18, versículo 21, Elías y los profetas de Baal. Y Elías decide confrontar a esos profetas, hermanos. Recuérdese que ¿cuántos profetas tenía Baal? 450 profetas pagados por el Estado, pagados por el país, para servicio a Baal, pero había un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, que dijo, voy a confrontar a esos hijos del diablo y vamos a ver quién es el Dios en Israel. Y hermanos, versículo 20 dice, acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en un monte llamado Carmelo. Y entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió ninguna palabra. Elías entonces siguió hablándole al pueblo. Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña para que lo prendan fuego. Y prepárenle otro buey y lo pondré yo sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan ustedes un buey, prepárenlo vosotros primero, pues sois los más. Invoquen luego el nombre de vuestros dioses, pero no le prendáis fuego. Ellos tomaron el buey que le fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde las horas de la mañana hasta llegar el mediodía. Y decían, Baal, Baal, respóndenos. Pero Baal no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Al llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con voz más fuerte.
Griten con voz más fuerte, porque es un Dios. Quizá está meditando o tiene algún trabajo. Ah, no, ya sé, lo que pasó fue que se fue de viaje. Ah, no, mejor, yo creo que está durmiendo y hay que despertarlo. O sea, se está mofando de ellos, está siendo muy sarcástico. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes, se sajeaban la piel conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que les empezó a chorrear la sangre. Mire, una práctica diabólica, satánica, hermano, estaban haciendo ahí. Una práctica de cortarse la piel, tasajearse la piel, hasta que la piel sangrara. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta llegar la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. ¿Llegó a qué horas? Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. O sea, llegó las 3 de la tarde. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Entonces ahora dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mire, un pueblo que tiene el altar arruinado, hermano, ¿cómo se va a manifestar Dios? Hermano, ¿cómo está tu altar? Y cuando hablo de altares, ¿cómo está tu vida de devoción a Dios? Porque, hermano, aquí el altar estaba arruinado. Y tomó 12 piedras, conforme al número de los tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Mire, tomó 12. O sea, para él no estaba dividido el reino. Para él el reino seguía igual. Eran 12 las tribus que formaban a Israel. Y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. O sea, hizo todo un trabajo, dedicación. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Estamos, hermanos, viendo, el país está en crisis. El país no ha llovido casi por 3 años. No hay agua. El agua es escasa. El agua es un bien vital. Y ahora le está diciendo: tráigame en agua, porque yo quiero utilizar agua para mojar la leña. Hermanos, los que son del campo o los que han estado en el campo saben que si hay algo difícil que prenda, es la leña mojada. Un chamizo seco, hermano, eso prende rapidito. Pero lo que quiere decir aquí Elías es: yo quiero mostrarles a ustedes. Porque alguien dirá: no, hizo cualquier truco y prendió esa leña. No, yo quiero demostrarle que tengo un Dios grande y poderoso y que contra toda probabilidad Él obra. Y entonces llena 4 cántaros de agua. El versículo 34, 18-34 habla de 4 cántaros de agua. En otra versión, voy a leer en otra versión, y dice: una vez lo hicieron, les dijo: hágalo nuevamente. Llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. ¿Sobre dónde echaban esa agua? Sobre la ofrenda, o sea, sobre el buey y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Hacedlo por una tercera vez. Dijo de nuevo, y lo hicieron por una tercera vez. De manera que el agua ya corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y por tu mandato tuve hecho todas estas cosas. Responde ahora, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Llegó, hermanos, demostrar que Dios es grande y poderoso, hermanos,
y que la gente vuelva su corazón a Dios. Versículo 38. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo de Cisón y allí los degolló. Hermano, aquí vemos una historia maravillosa. Una historia de un profeta, hermano, que se está confrontando a las mismas tinieblas. Esto se llama guerra espiritual, hermanos. Las mismas tinieblas, 450 hombres al servicio de una deidad pagana que le ofrecían sacrificios humanos, una deidad pagana que era el mismo diablo, porque el diablo ahí estaba personificado, hermano. Pero este hombre no sabía con quién estaba. Hermano, cuando usted sabe con quién está, quién es su Dios, quién está con usted, si Jehová va delante mío como poderoso gigante, ¿a quién temeré? Hermano, no tenga temor, hermanos. Y este hombre se enfrentó a estos profetas en el monte Carmelo y dice que les dijo: hagan ustedes un altar, cojan un buey, pártanlo en pedazos y pídanle a su Dios, al Dios de ustedes, a ver si desciende fuego del cielo. Y no pasó nada. Y dice que lo hicieron desde las horas de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Cuánto le quedaba a Elías de día? Todavía luz de día. Pocas horas, posiblemente entre 3 y 4 horas nomás le quedaba. Y en esas poquitas horas, Elías reconstruyó el altar que estaba derribado, preparó la ofrenda que le iba a ofrecer al Señor, colocó 12 piedras representando cada tribu de Israel, mandó a traer jarras de agua para rociar no solamente el buey, sino la leña. Y después, con una oración más se demoró en preparar el altar, preparar el holocausto, o sea, el buey, cortarlo en pedazos. Más se demoró en organizar la leña y en mojarla que en la oración. Cuando usted es un hombre de Dios, hermano, o una mujer de Dios, y está en la presencia de Dios, hermano, su oración llega al cielo así, rapidito, sin complicaciones. Y ahí mismo ora Elías y Dios responde y dice que envía fuego, pero ese fuego no solamente consume el holocausto. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, o sea, el buey, consumió toda la leña, las piedras y el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Oiga, sería tan poderosa ese fuego, hermano. Consumió el buey, consumió la leña, no quedó nada, consumió las piedras y hasta lamió el polvo de la tierra. Hermanos, qué tremendo, hermanos. Aquí nos deja una enseñanza maravillosa. Vamos a dejar aquí porque mañana empezaremos a ver otra cosa que hace Elías. Vamos a seguir estudiando la vida de Elías. El Espíritu Santo me dice: concéntrate ahora en Elías, porque este personaje es importantísimo que lo entendamos, hermano. Y el contexto, porque ahora Elías va a decir que viene la lluvia, va a pedir lluvia. Pero después vemos un momento duro de Elías, cuando tiene que huir a Oreb. Y vamos a estudiar eso. Y cómo unge un nuevo sucesor para él, llamado Eliseo. Y vamos a hablar que cuando Dios llama, te pide, hay veces que dejes todo para servirle. Mañana continuaremos con esta historia, hermanos. ¿Sí? Entonces, el Dios que responda con fuego del cielo, ese es Dios. Y los sacerdotes de Baal fracasaron, pero la oración de Elías trajo fuego o bajó fuego. Ya no se podía negar la verdad. La gente se postró sobre su rostro y adoró a Dios. Y con esto dieron muerte a los sacerdotes de Baal y Elías declaró el fin de la sequía. Aquí termina el fin de la sequía, cuando se santificó y se purificó el pueblo. Hermanos, ¿cómo es tu vida de oración? ¿En tu vida de oración baja fuego? ¿Baja la presencia de Dios? Yo quiero que oremos por un instante y dígale: Señor Jesús. ¿Por qué no le dices hoy: Señor Jesús,
en esta mañana. Perdóname porque he descuidado mi altar. Perdóname porque he descuidado tu presencia. Perdóname porque no he tenido tiempo para buscarte. Señor, restaura mi altar. Restaura mi vida espiritual. Yo te necesito. Necesito que mi familia, mis amigos, mis vecinos y mis compañeros de trabajo vean un Dios grande y poderoso que va conmigo como poderoso gigante. Oh Señor, hoy en esta mañana, restaura mi vida espiritual. Ya no quiero seguir pecando. Ya no quiero seguir viviendo una vida como la estaba viviendo, sin sentido. Señor, aquí estoy. Úsame y lléname de tu presencia. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Quiero saludar a mi hermana Inés Idalia Córdoba, Miriam Estela Rojas, mi prima, Dios te bendiga, Miriancita, Karen García Molina. Saludamos a una de las hermanas de las pastoras Elizabeth y Rubiela Plaza, Olga Leticia Plaza Vinasco, Dios te bendiga, Olga Leticia. Saludamos a Chindoy Lady, a Marley Martínez, saludamos a Elizabeth Rentería de Sepúlveda, dice bendiciones, Pastor Alberto Rojas. Dios te bendiga, Ever Liscano, Luz Edith Rodríguez Andrade. Dice, saludos Pastor Alberto, Dios lo siga usando por su linda obra. Amén, hermana, toda la gloria es para Papito Dios. Patricia Lozada, mi hermana Patricia Lozada. Saludamos a Alexandra Mora López. Dios te bendiga, Alexandra, una de mis estudiantes de seminario bíblico. Luz Edith Rodríguez Andrade, también Dios te bendiga, Luz Edith. María Yolanda Botina. Miriam Estela Rojas, saludamos a mi prima Miriam. Nancy Zúñiga desde New Jersey, Dios te bendiga, Nancy Zúñiga. Y Dios dice, Dios guarda a sus escogidos, amén, así es. Caterine Campo, Nana Vanegas, saludamos a Karen García Molina, Johan Alexis Olivares, saludamos a Débora Garzón, a Juan Carlos Delgado Grijalva, a Wilson Díaz Granados con su esposa Maura, su nieta Naela de 6 añitos y toda su familia la presentamos hoy delante de su presencia. Saludamos a Patricia Sosa, Rigoberto Echeverry, a mi tío Jaime Restrepo, a mi tío Jairo Restrepo, a mi tío Fano Restrepo, que me ven por estas redes sociales. Que Dios los bendiga. Saludamos a mi prima Diana Vázquez y Marlenita. Prima, Dios les bendiga y que la gloria de Dios siempre esté sobre sus vidas. Saludamos a Marina Yolanda Botina, Mélida Montoña, Dios me le bendiga, mi hermana Mélida. Nubia Fernández, dice bendiciones, Pastor Alberto Alfonso Rojas Restrepo, Dios te bendiga, hija. Miriam Estela Rojas, mi prima. Saludamos a la hermana Lilian Carrasquilla con su esposo Juan, Dios los bendiga. Dice, buen día, pastor, bendiciones. Trataremos de estar siempre en la presencia de Dios como lo estuvo Elías. Saludamos a Hermógenes Mosquera. Dios le bendiga, pastor Hermógenes. Michele Palacios. Saludo a mi prima Cenelia Rojas. Prima, Dios te bendiga. Saludamos a Edith Almeida Solarte. Helen Zambrano. Saludo también a mi prima María Teresa Vázquez Rojas. Saludamos a Felipe, a Daniel Felipe Reyes. Dios te bendiga, Daniel Felipe, primo, que Dios te continúe bendiciendo y llenando de su presencia. Saludo a mi hermano Miguel Rojas, mi mamá Aida Restrepo, que me está viendo. Saludamos también al pastor Francisco Bernal, qué bendición, que siempre está ahí. A Juan Carlos Delgado Grijalva. Y a todos y cada uno, si se me queda alguien, perdónenme, pero a todos los que se conectan por esta red social, un fuerte y hermoso saludo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Algo muy importante también, mañana terminamos el primer libro de los Reyes, terminando con la vida de Elías.
y empezaremos a estudiar la vida de otro gran profeta llamado Eliseo. No se lo pierda. Mañana va a estar buenísimo. Mañana miraremos cómo Elías fue llevado. Elías, Dios hizo con él lo que hará contigo y conmigo. Llevarnos al reino de los cielos. El rapto. Elías fue raptado al cielo. Y mañana vamos a estudiar un poco sobre eso. Sobre cómo Elías es llevado al cielo sin ver la muerte. Pero también miraremos cómo termina este rey Acab. Y cómo termina su esposa, una mujer malvada llamada Jezabel. Y hablaremos un poquitico de ese espíritu jezabélico que se está moviendo hoy en las iglesias. No te lo pierdas, mañana va a estar buenísimo. Que Dios te continúe bendiciendo y que la gloria de Dios esté sobre tu vida. Algo importante, estos videos están siendo subidos en YouTube también. ¿Cómo los encuentran? Lo encuentran, busquen Alberto Alfonso Rojas en YouTube. Ahí están en YouTube. El de hoy ahora lo voy a subir. El de ayer ya está subido. Ustedes compártanlo. Por YouTube es muy fácil compartirlo. Dele campanita, suscríbase y compártalo. Para que mucha gente. Esta mañana me decía una hermana del seminario y me decía, pastor, gracias porque yo estoy aprendiendo mucho. Esto me ha servido mucho. Yo he aprendido mucho a través de estas enseñanzas. Y me decía, y sabe, pastor, yo lo estoy compartiendo con mi grupo, que estoy compartiéndolo con los hermanos y todo. Entonces yo quiero dar gracias a Dios. Compártalo. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz y bendecido resto de día. Que la gloria de Dios esté con ustedes. Bendiciones.